Bueno, muy bien. Vamos a seguir entonces con equilibrio, ¿sí? La clase pasada básicamente me dediqué a explicarles qué era un equilibrio químico y las características que tenía, ¿sí? ¿Qué pasaba cuando una sustancia, cuando una reacción estaba en equilibrio? ¿Qué tenía, qué características tenía? ¿Alguien me lo puede decir? La velocidad indirecta y la velocidad directa a un cierto punto permanecían constantes. Perfecto, que ese punto era el equilibrio, muy bien. ¿Qué otra cosa podíamos decir? En realidad la Eh, palabra no era constante. ¿Cuál era la palabra? ¿La velocidad directa y la inversa cómo eran? eh, Posicionales No, Iguales. 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 La velocidad directa y la inversa eran iguales. ¿Quiénes eran constantes? Los reactivos y los productos. Las concentraciones de los reactivos y los productos, concentraciones molares. ¿Sí? Muy bien. No Eso importa, siempre que estemos. ¿Cómo, Joaquín? no importa cuántos activos vos le des a la acción y vas a tener siempre los mismos números de productos. No importa cuántos reactivos tenías inicialmente, ¿sí? Ni cuántos productos se forman al principio, y se van a mantener constantes las concentraciones molares cuando estamos en el equilibrio, ¿sí? Tiene que alcanzar el equilibrio. Tiene que decir, determinada reacción alcanzó el equilibrio, ¿sí? Esto va a suceder solo si las reacciones son reversibles, ¿sí? Reacciones reversibles. Y para una vez que nosotros definimos eso, empezamos a hablar de lo que se conoce como la constante de equilibrio Kc. ¿Sí? La constante de equilibrio Kc. Esta constante de equilibrio se calcula, ¿sí? Utilizando las concentraciones molares de los reactivos y de los productos. ¿Sí? Concentraciones molares de los reactivos, concentraciones molares de los productos, y cada uno elevado a su coeficiente estequiométrico tal cual está escrito acá. ¿Sí? Después definimos a Kp, ¿sí? Que tiene características similares a Kc, pero se utiliza con las presiones parciales. ¿Sí? Y nosotros nos quedamos justamente cuando les empecé a explicar qué era la variación del número de moles de los productos y el número de los moles de los reactivos. ¿Sí? Y para hacer eso que yo les dije, el número de moles de los reactivos y el número de moles de los productos, tenía que tener la ecuación global balanceada. Y siempre tenemos que tener en cuenta que era el número de moles gaseoso de los reactivos y el número de moles gaseoso de los productos. ¿Sí? Para eso utilizo los coeficientes estequiométricos de la ecuación global balanceada. ¿Sí? Si yo del lado de los productos tengo 4 moles gaseosos y del lado de los reactivos tengo 2 moles gaseosos, el delta de n, la variación del número de moles gaseosos, va a ser 4 menos 2, 2. ¿Sí? Y acá escribo en el delta de n ese valor. ¿Sí? Si ese valor vale 0, o sea, si la concentración de los reactivos es igual a la concentración de los productos, la concentración de los moles gaseosos de reactivos es igual a la concentración de los moles gaseosos de producto, entonces Kc y Kp eran iguales. ¿Sí? Era un caso particular donde Kc y Kp iban a ser iguales. ¿Sí? Ahora sí, retomemos con lo que nos toca ver hoy. ¿Sí? Si alguien no completó la asistencia, por favor, la completa. ¿Sí? Perfecto. Eh, Principio de Le Chatelier. A ver, este principio de Le Chatelier para nosotros es una de las cosas que les contaba el otro día que pasa a ser extremadamente importante en la vida misma. ¿Sí? Básicamente, se los voy a decir de una manera más simple y después lo vamos a ver de forma, ¿cómo se dice? De forma más técnica. ¿Sí? El principio de Le Chatelier dice que si yo tengo un sistema que está en equilibrio, si yo tengo un sistema que está en equilibrio, ¿sí? Y yo a ese sistema que está en equilibrio le genero una perturbación, o sea, rompo el equilibrio, ¿sí? De alguna manera con un factor externo, ya vamos a ver cuáles son los factores externos, el sistema, el sistema evoluciona de forma opuesta para restablecer el equilibrio. ¿Sí? El sistema reacciona de forma opuesta para restablecer el equilibrio. ¿Sí? A grandes rasgos, a grandes rasgos, lo que yo digo es lo siguiente. Mira. Yo tengo un sistema que está en equilibrio. ¿Sí? Yo tengo un sistema que está en equilibrio.
a ese sistema, ¿sí?, algún tipo de factor externo. Ya vamos a ver qué quiere decir factor externo. Le va a generar un desequilibrio. ¿Sí? Y lo que nosotros vamos a decir, ahora voy a completar lo que falta escribir ahí, ¿sí?, es que el sistema evoluciona de forma opuesta, ¿sí?, para restablecer el equilibrio. ¿Vamos? Entonces, un factor externo rompe el equilibrio. ¿Sí? Un factor externo rompe el equilibrio. Y el sistema evoluciona de forma opuesta, ¿sí?, y lo que va a suceder es que se va a restablecer el equilibrio. ¿Me siguen lo que digo o no? ¿Sí? Sí, Esto ahora, es, a puedes grandes dar. rasgos, lo que dice el principio de Le Chatelier. Así como está escrito, así de simple, y eso es lo que ustedes tienen que tener en la cabeza. Imagínense una balanza que está en equilibrio, ¿sí? Ustedes rompen el equilibrio, la balanza, ¡plac!, los platitos van para abajo, ¿sí? Tienen que hacer algo para que vuelva a estar en equilibrio, que se vuelva a balancear la balanza, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Bueno, el principio de Le Chatelier lo que dice es que eso que tenemos que hacer para que se balancee, el sistema lo hace solo, ¿sí? O sea, el sistema evoluciona para volver a alcanzar el equilibrio. El estado de equilibrio a un sistema le resulta cómodo, ¿sí? Entonces, si yo lo rompo, el sistema vuelve a estar hace lo posible por alcanzar el equilibrio, ¿sí? Copien lo que está, pongan equilibrio, factores que afectan al equilibrio químico, ¿sí? Principio de Le Chatelier. Ahora copian de cómo se escribe Le Chatelier, no se preocupen, ¿sí? Escriban esto, este cuadrito que está acá, copienlo. Y ahora les doy la definición formal de nuevo del principio de Le Chatelier para que la copien. Y vamos a empezar a trabajar con esto, ¿sí? ¿Qué quiere decir que vamos a trabajar con esto? Yo les voy a plantear situaciones que están en equilibrio. Y vamos a hablar de 4 factores externos. De 3 factores externos. De 3 factores externos, ¿sí? Los factores externos van a ser concentración de reactivos y productos. Vamos a poner variación en la concentración de reactivos o productos. Cualquiera de los dos puedo cambiar. ¿Sí? Este es uno de los factores externos. ¿Sí? Otro factor externo, temperatura. Yo puedo cambiar la temperatura y que afecte al equilibrio, ¿sí? Y otro factor externo, presión, ¿sí? Estos son los factores externos que yo voy a cambiar. Yo les dije que eran 3, que eran 4, porque en realidad es o variación de los reactivos o la de los productos. Mira, que los dos a la vez no varían, ¿sí? Pero cualquiera de estas cosas que yo varío van a ser factores externos que van a afectar a un equilibrio químico, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo uno por uno y vamos a ver cómo se trabaja con eso y para qué sirve, ¿sí? Para que ustedes se den una idea, esto se utiliza todo el tiempo en la industria y nosotros también lo usamos mucho, pero no nos damos cuenta que lo estamos usando, ¿sí? Se utiliza en la industria, por ejemplo, porque hay reacciones que están en equilibrio, por ejemplo, no sé, la obtención de amoníaco, que lo vamos a usar ahora de ejemplo, y si yo cambio los factores para desplazar el equilibrio, la formación de los productos, voy a obtener más amoníaco, ¿entienden? O sea, más sustancia, entonces es mejor, ¿sí? Eso es un ejemplo en particular. Se llama el método Haber para la obtención del amoníaco, ya lo vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces, ¿sí? Definición del principio de Le Chatelier, acá lo tienen, ¿sí? Dice, cuando un sistema en equilibrio es perturbado por un cambio
en la temperatura, presión, concentración de reactivos o productos, se establece un nuevo equilibrio que tiende a contrarrestar la perturbación realizada. Esto es la forma más formal de lo que les acabo de decir recién. ¿Sí? Cuando se altera un sistema en equilibrio, el sistema se desplazará, ¿sí?, de forma opuesta, ¿sí?, para restablecer el equilibrio. ¿Estamos? Eso nos ayuda a nosotros a determinar, ¿sí?, para dónde van a ir para dónde se va a desplazar el equilibrio, hacia la formación de reactivos o a la formación de productos. Y esto es lo que vamos a intentar resolver en la primera mitad de la clase, ¿sí? Hacia dónde se va a desplazar el equilibrio. ¿Estamos? Muy bien. ¿Cuáles son los factores que afectan el equilibrio químico? Ya se los enumeré anteriormente, ¿sí? ¿Quiénes eran, según lo que enumeré anteriormente? A ver. Variación de las concentraciones en los reactivos y los... ¿Cómo? Variación de la concentración de reactivos o productos. Perfecto. Temperatura, Temperatura y presión. presión. ¿Sí? Temperatura y presión. Esos son los tres factores que van a afectar a un equilibrio químico. Que quede claro lo siguiente. Para que estos factores afecten al equilibrio químico, el sistema, ¿cómo tiene que estar? En equilibrio. ¿Sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Sí? Tiene que estar el sistema en equilibrio. ¿Estamos? Bien. Cambios en la concentración, en la presión y en la temperatura. ¿Sí? Cuando hablemos de temperatura les voy a tener que explicar unas cositas, así que no se preocupen. Y cuando hablemos de cambios de presión, vamos a volver al tema de los números de moles gaseosos, por eso lo pasé rápido, porque ahora lo van a comprender mejor. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que pasa acá? Y voy a volver al mapita anterior. Cambios en la concentración. Supóngase que yo tengo una reacción química determinada. Moles de A. 2 moles de B. Que tiene que dar C moles de C. Una reacción química determinada. Una reacción química que está en equilibrio. ¿Sí? Una reacción química que está en equilibrio. ¿Tiene constante equilibrio si está en equilibrio esta reacción? Sí, ¿Cómo sería? ¿Se animan a decírmela? eh, la constante de equilibrio Ajá. sería por R por T. No, La eso es otra cosa. Constante de equilibrio, esa es la constante de velocidad. Ah, ¿Qué era la constante de equilibrio Kc? Kc. Está en equilibrio, así que tiene constante de equilibrio. ¿Cómo se calculaba? era la concentración molar de los Ajá. productos Sí, ¿quiénes son los productos acá? eh, C y D C y D, muy bien. multiplicado entre sí. Multiplicados entre sí, muy bien. Sí, ¿Dividido qué? dividido la concentración molar de los reactivos. Perfecto. Multiplicados entre sí y todo, cada uno elevado a qué cosa? A su coeficiente A estequiométrico. su coeficiente estequiométrico. Muy bien. Su coeficiente estequiométrico. Perfecto. A ver. Reactivos y productos. Reactivos y productos. ¿Queda claro que A más B son los reactivos y C más D son los productos? Sí, Sí. profe. Muy bien, muy bien. ¿Sí? Lo que dice el principio de Le Chatelier es lo siguiente.
lo que dice el principio de Le Chatelier es lo siguiente. Yo voy a tener cuatro situaciones diferentes. La primera es aumento la concentración concentración de reactivos. Aumenta la concentración de reactivos. ¿Sí? Aumento la, no, cualquier cosa. Aumento la concentración de los reactivos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacer la reacción un poquito más corta para que sea más cómoda. ¿Sí? Yo pongo acá los reactivos, ¿sí? Que me terminan dando los productos. ¿Sí? Terminan dando los productos. Entonces yo acá tengo un equilibrio químico entre los reactivos y los productos. Entonces yo vengo, factor externo Matías, ¿sí? Factor externo Matías, y aumento la concentración molar de los reactivos, ¿sí? En el equilibrio, ¿sí? O sea, agrego más reactivos. ¿Se entiende lo que digo o no? Eso es lo que quiere decir aumentar la concentración de los reactivos. ¿Me siguen? ¿Qué quiere decir aumentar la concentración de los reactivos? ¿Sí o no? ¿Puedes repetir más, Mati, por favor? Agrego más reactivos al equilibrio. Eso quiere decir que aumento la concentración molar de los reactivos. ¿Eso querías que repita? Sí. Bien. Aumento más reactivos. Si yo, vamos a leer lo que dice el principio de Le Chatelier. Lo voy a escribir acá abajo en otro color. ¿Sí? Yo factor externo. Esto lo escribo una vez, después para la demás lo pensamos sin escribirlo. ¿Sí? Factor externo. Factor externo. ¿Cuál es el factor externo acá? Aumento, concentración de reactivos. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá o no? Pregunto. Según el sistema, según el principio de Le Chatelier, ¿qué va a querer hacer el sistema? Volver a su equilibrio. El sistema quiere recuperar el equilibrio. ¿Sí? El sistema quiere recuperar el equilibrio. Quiere volver al equilibrio. Quiere volver al equilibrio. ¿Sí? El sistema quiere volver al equilibrio. ¿Sí? La pregunta que les hago es la siguiente. ¿Cómo hace el sistema? Agrega producto. ¿Cómo? Se agrega productos, ¿sería? O sea, debe sumar más productos para Voy a igualar otra usar vez la la concentración. frase que está en la definición. ¿Cómo hace el sistema? Evoluciona de forma opuesta. Evoluciona de forma, ¿sí?, opuesta. ¿Estamos? Evoluciona de forma opuesta. ¿Sí? Y recién me dijiste algo, me dijiste agrega productos. ¿Sí? Si yo le agrego reactivos, le estoy agregando reactivos, no puedo agregar más cosas, ya le estoy agregando reactivos. Lo que va a pasar es que no puedo agregar, pero el sistema va a querer evolucionar de forma opuesta. Y hay algo que ustedes tienen que tener muy en claro. En las reacciones químicas hay dos lugares nada más. O soy reactivo o soy producto. ¿Eso queda claro o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Si yo agrego reactivos, ¿qué es lo que va a querer hacer el sistema? Quitar reactivo, entonces. Quitar reactivos. O sea, evoluciona de forma opuesta. ¿Qué quiere decir que evoluciona de forma opuesta? Quiere decir que el sistema quiere quitar reactivos. O sea, quiere hacerlo con lo contrario de lo que hizo el Lo contrario de lo factor que yo le externo. haga. Y eso es lo que ustedes Claro. me tienen que meter en la cabeza. Lo que vamos a ver ahora son muchas cosas, pero no se las tienen que aprender todas de memoria. Ustedes se tienen que acordar que el sistema evoluciona de forma opuesta. Y después, con eso, lo van analizando. Fíjense,
El sistema quiere quitar reactivos. Y la pregunta es, ¿cómo hago para quitar reactivos? Yo les dije que o soy reactivo o soy producto. ¿Reaccionan dando productos? Perfecto. El sistema quiere quitar reactivos. ¿Cómo lo hace? Los reactivos reaccionan entre sí. Para dar más productos. ¿Sí? Para dar más productos. ¿Sí? Así es como lo hace. ¿Y qué obtengo gracias a esto? ¿Qué es lo que sucede en el sistema para que se estabilice el equilibrio? Entonces, vamos a ver dos cosas. Vamos a ver entonces, ¿sí? En este sistema nuevo, ¿sí? En este nuevo sistema, vamos a ver dos cosas. ¿Qué es lo que vamos a ver? Que aumenta la concentración de los productos, está dicho acá, los reactivos reaccionan entre sí para dar más productos, entonces vamos a ver que aumenta la concentración de los productos, y vamos a ver lo que definimos inicialmente. ¿Qué es lo que definimos inicialmente? Disminuye la concentración de los reactivos. ¿Sí? O sea, si yo le agrego más reactivos a un sistema que está en equilibrio, ¿sí? Si yo le agrego más reactivos a un sistema que está en equilibrio, ese sistema va a evolucionar de forma opuesta. O sea, ¿qué le va a pasar a la concentración de los reactivos? Aumenta. Va a disminuir. Acuérdense, si yo tengo un sistema que está en equilibrio y le genero un cambio externo, el sistema va a querer evolucionar de forma opuesta, ¿sí? Entonces, si yo le agrego más reactivos, ¿qué va a querer hacer el sistema? Sacar Disminuir. reactivos. Va a sacar reactivos. ¿Cómo va a sacar los reactivos? Reaccionando entre sí. Muy bien, los hace reaccionar entre sí para dar ¿qué cosa? Productos. Productos. Entonces, si yo agrego reactivos, ¿qué le pasa a mi nuevo sistema para alcanzar el equilibrio? Va a reaccionar entre sí para formar los productos y con eso entonces va a disminuir la cantidad de reactivos. Entonces, en conclusión, si yo aumento la concentración de reactivos, el sistema evoluciona, ¿sí? Disminuyendo la concentración de reactivos y aumentando la concentración de productos. ¿Queda claro eso? Bueno, copien lo que está en el pizarrón, así como está. Ahora vamos a plantear las otras tres cosas. Yo voy a hacer rapidísimo pichi, porque no estoy haciendo pichi. Perdón. Vos generás el cambio externo y el sistema genera este cambio que estamos viendo para recuperar el equilibrio. ¿Sí? Para recuperar el equilibrio. Bien. Es como si fuera así, miren. Supónganse que hay una fiesta en algún lugar, en la casa de alguien. Y esa persona tiene patio y tiene la parte de dentro de la casa y tiene un patio. Las dos cosas. ¿Sí? La gente llega, saluda, ¿sí? Llega, saluda, queda ahí dentro de la casa un rato y después sale al patio. ¿Se entiende lo que digo o no? Ahora, si sigue llegando gente, ¿sí? Si sigue llegando gente, en algún momento, supónganse que había, no sé, 10 que se quedaron adentro y 20 que estaban afuera. Pero en la casa no entran 10. Entonces, si sigue llegando gente, ¿qué hace la gente? La gente llega a la casa y de ahí se va al patio. ¿Se entiende? Ahora, si yo hago que llegue cada vez más gente, más gente, más gente, ¿va a quedar mucha gente en la casa o la gente que va a quedar se va a ir yendo para el patio? Todo al patio. Van a tener tendencia a ir para el patio, ¿sí? De alguna manera, o sea, por ahí, no sé, entre las 12 y la 1 no vino nadie y tuvimos 5 adentro y 10 afuera. Ahora, a la 1 empezó a llegar gente
¿Y qué hicieron los 5 que estaban adentro? No, yo me voy para afuera porque esto se llenó, y quedaron otros adentro y otros afuera. Y se va acomodando para que todo el mundo esté cómodo. Bueno, en las reacciones químicas pasa lo mismo. Me voy acomodando para que todo el mundo esté cómodo. ¿Sí? Bien. ¿Puedo borrar? Sí, Mati. Miren esto. Puta madre. Fíjense, factor externo, aumento la concentración de productos. Agrego más producto al equilibrio. Hay un micrófono prendido, por favor, fíjense. Agrego más producto al equilibrio. ¿Sí? O sea que, acá, aumento la concentración de productos. ¿Me siguen hasta acá o no? Vamos a pensar lo que dije recién, ¿sí? Pero no voy a escribir toda la analogía, lo pienso nomás. Si aumento la concentración de productos, ¿qué va a querer hacer el sistema? Va a evolucionar de forma opuesta. Va a querer disminuir la cantidad de productos, Va a querer disminuir la cantidad de productos. ¿Y cómo va a hacer para disminuir la cantidad de productos? aumentando la concentración de reactivos. Va a querer Los reaccionar productos van a reaccionar entre sí, muy bien, para dar ¿qué cosa? los reactivos. Los reactivos. Miren, ¿ven la flechita que yo puse que aumento la de productos? El equilibrio siempre se va a desplazar en ese sentido. ¿Ven? O sea, el equilibrio se desplaza a la formación de reactivos. ¿Sí? Si yo aumento la de productos, se desplaza a la formación de reactivos. ¿Cómo voy a hacer para formar más reactivos? Bueno, voy a tener que hacer que los productos reaccionen entre sí para que me den más reactivos. ¿Se entiende lo que digo? ¿Qué pasa si hago esto? Disminuyo. Pongo en azul, disminuyo la concentración de productos, vamos a poner, de productos. Yo disminuyo la concentración de productos. Si disminuyo la concentración de productos, ¿qué va a querer hacer el sistema? Aumentar la concentración de producto. Va a querer aumentar la concentración de productos. Muy bien. ¿Y cómo lo va a hacer? Haciendo que reaccione los reactivos para formar productos. Perfecto. Muy bien. ¿Sí? A ver, vamos acá. Esperen que pongo las flechas. Armo toda la reacción divina como veníamos viendo acá. Entonces yo vengo y, como les decía recién, disminuyo la concentración de productos. Saco productos. ¿Sí? Si saco productos, bien me dijeron recién, los reactivos reaccionan entre sí, y el equilibrio hacia dónde se desplaza. Hacia los productos. Hacia los productos. Vamos a anotar acá algo que es muy importante. Importante. Si el factor externo, ¿sí? Afecta aumentando la concentración de reactivos, perdón, de productos, la concentración de productos, si el factor externo afecta aumentando la concentración de productos, o sea, tengo más productos, ¿sí? Se dice
que el equilibrio se desplaza a la derecha. ¿Sí? Formación de productos. O de forma directa. Vamos. Si el factor externo afecta aumentando la concentración de los productos, se dice que el equilibrio se desplaza a la derecha. ¿Sí? Dice que se desplaza a la derecha. ¿Esto qué quiere decir? Que voy a formar más productos, o también se puede decir que es de forma directa. ¿Sí? Y si el factor externo vayan copiando lo que está en el pizarrón. Si el factor externo, ¿sí?, afecta, esto sirve para todos, ¿no? Para cualquiera de los factores externos. Afecta, ¿sí?, disminuyendo la concentración de productos, o también puede decir aumentar la de reactivos, que es lo mismo, ¿sí?, es lo mismo. Se dice que el equilibrio se desplaza a la izquierda. ¿Sí? Formación de reactivos. ¿Eh? O forma inversa. Copien eso importante. Y acá copien el aumento de la construcción de productos, agrego más producto al equilibrio. Esto, lo que les dije recién, hace que se desplace la formación de reactivos. Si disminuyo la concentración de productos, el equilibrio se desplaza a la derecha, ¿sí?, aumenta la concentración de productos. Eso tienen que poder entenderlo, comprenderlo y leerlo. No se preocupen que ahora vamos a hacer, ahora no. Después vamos a hacer algunos ejercicios que tienen que ver con todo esto. ¿Sí? Muy bien. ¿Puedo borrar? No, copien. Ah, perdón, había escuchado. Les pregunto, supónganse que yo tengo, vamos a dar un poquito la letra. Acá, ¿sí? Tengo la siguiente reacción química. Tengo A más B, que me termina dando C. Esta reacción está en equilibrio. ¿Sí? Esta reacción está en equilibrio. Entonces, fíjense lo que yo hago. Vengo, ¿sí?, y aumento la concentración de A. Aumento la concentración de A. ¿Sí? Les pregunto dos cosas. Uno. ¿Qué sucede con la concentración de C? ¿Sí? Y lo otro que les voy a preguntar es, ¿qué sucede con la concentración de B? Tengo que hacer el mismo análisis que hice anteriormente, lo que pasa que ahora ya le puse distintos tipos de reactivos y de productos. ¿Sí? Entonces, la primera pregunta que les hago es, tengo una reacción química, yo aumento la concentración de A, esto estaba en equilibrio, ¿sí? Y lo que les pregunto es, ¿qué sucede con la concentración de B? Y lo otro que les pregunto es, ¿qué sucede con la concentración de C? A ver.
Según la teoría profe, entonces si aumentamos la concentración de los reactivos, va a aumentar la concentración de los productos. Así que en teoría se aumentaría. Pero ¿qué pasa? Como B no aumenta, nos termina dando un reactivo que limita las proporciones, es decir, no tenemos suficiente cantidad de B para que No reaccione tiene con nada A que para ver absorber eso. C. Perdón que te corté ahí, pero para que no te confundas más. Te corté de cajón. Si yo aumento la concentración de A, vamos a pensarlo así, mira. Para que uno no se meta en un berenjenal, como se dice. Si yo aumento la concentración de A, ¿qué le tiene que pasar a los productos? Para nuevas formaciones de productos, de reactivos, perdón. ¿Cómo? Si aumento la concentración de A, ¿qué le pasa a los productos? Van a Van a aumentar. Bien. ¿Por qué? Porque intenta equilibrarse. El sistema lo busca que se equilibre. ¿Pero por qué? Porque el principio de Le Chatelier no dice que si yo aumento los reactivos, entonces aumentan los productos. ¿Qué dice el principio de Le Chatelier? Evoluciona de forma opuesta. Entonces, si yo aumento los reactivos, ¿sí? O sea, aumento A, que es un reactivo, ¿qué va a querer hacer el sistema? va a querer aumentar Que los aumenten los productos. productos. Quitar los reactivos. Va a querer, bien, disminuir la concentración de reactivos. ¿Y cómo lo va a hacer? Los Aumentando reactivos van a los reaccionar entre sí para dar ¿qué cosa? productos. Productos. Entonces, si yo aumento la concentración de A, ¿sí? Aumenta la concentración, a ver, vamos acá, si yo aumento la concentración de A, ¿sí? El equilibrio se va a desplazar a la derecha, ¿sí? Por lo tanto, aumento la concentración de A, el equilibrio se desplaza a la derecha, por lo tanto, aumento la concentración de los productos. O sea, ¿qué le va a pasar a C? Aumenta su concentración. ¿Sí? Aumenta su concentración. Ahora, para que aumente la concentración de C, ¿qué le tuvo que haber pasado a B? Tuvo que haber aumentado también. Reaccionó. Reaccionó B, muy bien. B reaccionó. Y si B reaccionó, ¿aumentó o disminuyó? Va a disminuir porque se va a transformar en producto. Disminuye porque se convierte en producto. ¿Sí? A ver, si yo aumento la concentración de uno de los reactivos para completar lo que dijo al principio Mateo, y que quede claro, si yo aumento la concentración de uno de los reactivos, ese aumento de la concentración va a hacer que los reactivos reaccionen más entre sí. Por lo tanto, van a desaparecer los reactivos y se van a convertir en productos. O sea, si yo aumento la concentración de A, ese A que aumento reacciona con B, ¿sí? Para dar como resultado mayor cantidad de C. O sea que B disminuye y C, ¿qué le pasa? Aumenta. Aumenta. ¿Sí? Aumenta. Copien esto, que está acá abajo. ¿Sí? De forma general, lo que se puede decir es que si yo aumento la concentración de reactivos o disminuyo la concentración de productos, cualquiera de las dos situaciones, va a hacer que el equilibrio se desplace a la derecha, o sea, a la formación de productos. ¿Sí? Un aumento en la concentración de reactivos o una disminución en la concentración de productos va a provocar que el equilibrio se desplace a la formación de productos. En cambio, una disminución en la concentración de reactivos o un aumento en la concentración de productos va a hacer que el equilibrio se desplace a la formación de reactivos, o sea que se desplace a la izquierda. ¿Sí? Acuérdense lo que dije, de desplazarme a la derecha o desplazarme a la izquierda, que es lo mismo que desplazarse a la derecha, es lo mismo que obtener más productos, desplazarse a la izquierda es lo mismo que obtener más reactivos. ¿Sí? Bien. Copien lo que está en el pizarrón y seguimos. Fíjense, yo lo que tengo acá es lo siguiente. Esta que está acá es la reacción de obtención de amoníaco, ¿sí? Utilizando nitrógeno e hidrógeno como reactivos. Nitrógeno reactivo, ¿sí? Se llama reacción de Haber, tiene un catalizador, ¿sí? Que es un metal,
Ya lo vamos a ver. Dice que la reacción es exotérmica. Esto va a empezar a aparecer un montón ahora, ¿sí? Lo vamos a ver mucho. Nos van a avisar a nosotros si la reacción es exotérmica, nos van a avisar a nosotros si la reacción es endotérmica todo el tiempo, porque es fundamental para ver qué le sucede a un equilibrio, ¿sí? Nos van a decir a nosotros si son gases o son líquidos o son sólidos. Estos que están acá en particular son todos gases, o sea, son todas sustancias gaseosas. ¿Vamos? Esta reacción es una reacción que sucede en estado gaseoso, ¿sí? Balanceada, un mol de nitrógeno reacciona con 3 moles de hidrógeno para dar 2 moles de amoníaco. Son 4 moles gaseosos en los reactivos y 2 moles gaseosos en los productos, ¿sí? Y esta que ustedes tienen acá es la constante de equilibrio para esta reacción química que está acá, ¿sí? La constante de equilibrio, que si me dan los valores, calculo la constante de equilibrio, ¿sí? Bien. Si yo aumento la concentración de nitrógeno, escuchen lo que les estoy preguntando. Si yo aumento la concentración de nitrógeno, ¿sí? Primera pregunta, ¿hacia dónde se desplaza el equilibrio? Hacia la derecha. Hacia la derecha, o sea que obtengo más amoníaco o menos amoníaco. Más o menos. Obtengo más amoníaco, muy bien, ¿sí? Perfecto. ¿Qué le pasa a la concentración de hidrógeno si yo aumento la de nitrógeno? Va a disminuir. Disminuye porque disminuye la concentración de los productos. Muy bien, ¿sí? Muy bien. Ahora les pregunto lo siguiente. ¿Qué pasa si yo saco amoníaco? ¿Sí? Saco amoníaco. ¿Qué le pasa a la concentración de nitrógeno? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. ¿Por qué? Porque va a reaccionar más. El hidrógeno con el nitrógeno van a reaccionar entre sí para formar más amoníaco. Si yo saco productos, los reactivos van a reaccionar entre sí para darme más productos, ¿sí? Por lo tanto, el equilibrio, si yo saco amoníaco, también se desplaza a la derecha, ¿sí? También se desplaza a la derecha. Muy bien. ¿Qué pasa, ¿sí?, si yo disminuyo la concentración de hidrógeno? El amoníaco va a reaccionar y se va a desplazar hacia la izquierda. Si yo saco el hidrógeno, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda porque el amoníaco me va a querer dar más, va a querer disminuir va a querer aumentar la concentración de hidrógeno, va a disminuir la de amoníaco, pero me va a generar más nitrógeno y más hidrógeno, ¿sí? Muy bien. ¿Me siguieron más o menos cómo se hace esto? Sí, no. ¿Qué pasa si yo agrego nitrógeno? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo agrego nitrógeno? ¿Sí? Esto es importante tener en cuenta. Nosotros habíamos visto cuando definimos constante de equilibrio, ojo con esto, que nosotros definimos que la constante de equilibrio a una temperatura dada no variaba sin importar qué le hacía a las concentraciones de reactivos y de los productos. Ojo con eso. Acuérdense, la constante de equilibrio no cambia si yo cambio las concentraciones de reactivos y productos a una temperatura dada. ¿Qué es lo que cambia? ¿Cómo hago cambiar la constante de equilibrio? Con la temperatura cambio la constante de equilibrio, ¿sí? Con la temperatura cambia la constante de equilibrio. No con, ¿sí?, una variación de las concentraciones de reactivos o productos, ¿sí? Bien. Acá está escrito lo que dijimos recién. ¿Qué pasa si agrego nitrógeno? ¿Sí? Si quieren, cópienlo. Un aumento de la concentración de nitrógeno resulta en una disminución del hidrógeno y un aumento del amoníaco. Esto es lo que les mostré recién en el dibujo anterior, ¿sí? Si quieren lo pueden copiar. No hay ningún problema. Muy bien. ¿Qué pasa si yo afecto la presión de un sistema que tiene un equilibrio gaseoso? ¿Qué pasa si yo afecto la presión de un sistema que tiene un equilibrio gaseoso? El principio de Letelier va a funcionar igual, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo aumento la presión del sistema, ¿el sistema qué va a querer hacer? Disminuirla. Disminuir la presión. Disminuirla, ¿sí? Si yo aumento la presión del sistema, el sistema la va a querer disminuir. Y si yo disminuyo la presión del sistema, ¿el sistema qué va a querer hacer?
Aumentar. ¿Sí? Ahora, ante un aumento de presión, yo me voy a ver envuelto, por decirlo de alguna manera, en tres situaciones particulares. Una situación, esto que está acá son recipientes, ¿sí? Donde tengo reacción. ¿Sí? Donde tengo reacción. Esperen que voy a armar todo mi show sin grabarlo, porque si no tarda un montón. Yo tengo tres casos diferentes, ¿sí? Que pueden suceder en cualquier reacción que tenga un equilibrio gaseoso. El caso 1, ¿sí? Es donde el número de moles gaseosos de los reactivos es mayor al número de moles gaseosos de los productos. Estos son tres casos que están en equilibrio, ¿sí? Todos están en equilibrio. ¿Estamos? El número de moles gaseosos de los reactivos es mayor que el de los productos. En el caso 2, ¿sí? El número de moles gaseosos de los reactivos es menor que el de los productos. Y en el caso 3, el número de moles gaseosos de los reactivos y de los productos son iguales. ¿Sí? ¿Queda claro esto o no? Sí. Bien. Les pregunto algo. Si el número de moles gaseosos es más grande en un recipiente donde el volumen es constante, ¿sí? El número de moles es más grande, ¿qué le pasa a la presión? Va a aumentar. Mientras Sería mayor, grande también. mientras mayor es el número de moles gaseosos, mayor es la presión. ¿Eso se acuerdan todos de leyes de los gases o no? Sí, profe, ayer vimos en el video cómo está. Muy Sí. bien. Mientras mayor es el número de moles gaseosos, ¿sí? Mayor será la presión del sistema. ¿Eso queda claro? ¿Sí o no? Sí, Entonces, pregunto lo siguiente. Otra cosa. Si yo aumento la presión del sistema, ¿sí? Un sistema en equilibrio, ¿qué quiere hacer el sistema? Disminuirlo. Disminuirla. Perfecto. ¿Sí? Disminuirla. Les pregunto algo. Si yo vengo y aumento la presión del sistema en el caso 1, ¿sí? En el caso 1, ¿dónde hay menos presión? en los productos. En los reactivos, perdón. ¿Dónde hay menos presión? En los Los productos. En los productos. ¿Sí? En los productos. Entonces les pregunto de nuevo. Si yo aumento la presión del sistema en el caso 1, ¿sí? Si yo aumento la presión del sistema en el caso 1, ¿sí? ¿El equilibrio hacia dónde se va a desplazar? ¿A los reactivos o a los productos? A los productos. ¿Por qué? Porque va a querer disminuir la presión. Yo tengo dos opciones. O soy reactivo o soy producto. No hay una tercera opción, ¿sí? Si yo aumento la presión del sistema, el equilibrio se va a desplazar, ¿sí? Hacia donde existan menor número de moles gaseosos, ¿sí? ¿Por qué? Porque mientras mayor es el número de moles gaseosos, mayor va a ser la presión. Entonces, en el caso 1, ¿sí? Si yo aumento la presión, un aumento de presión, desplazará el equilibrio ¿hacia dónde? Hacia el producto. A la formación de los O sea, productos. Desplaza para allá el equilibrio, ¿sí? En cambio, un aumento de presión, en el caso 2, ¿hacia dónde va a desplazar? hacia la izquierda, hacia los reactivos. ¿Por qué hacia los reactivos? Se va a buscar un equilibrio. Perfecto. Voy a desplazarme a donde si hay menor número de moles gaseosos porque hay menor presión, ¿sí? Y en el caso 3, ¿qué pasa? ¿Está en Se mantiene equilibrio, profe? constante. La presión no afecta al equilibrio. La presión no afecta al equilibrio cuando el número de moles gaseosos es igual de los dos lados, tanto en reactivos como en productos, ¿sí? Entonces, dependiendo del tipo de equilibrio que yo tenga, voy a tener que tener en cuenta que mientras mayor es el número de moles gaseosos, ¿sí? Mayor va a ser la presión del sistema. Por lo tanto,
si yo aumento la presión de un sistema, el equilibrio siempre se va a desplazar, ¿sí?, hacia donde yo tenga menor número de moles gaseosos. Un aumento de la presión, vayan copiando esto, desplaza el equilibrio hacia donde tenemos menor número de moles gaseosos. ¿Sí? En el caso de los reactivos, perdón, en el caso 1, me desplazaré hacia los productos, y en el caso de 2, me desplazaré hacia los reactivos porque es donde hay menor número de moles gaseosos. Porque mientras menor es el número de moles gaseosos, menor es la presión del sistema. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Bien. El método Haber para obtención de amoníaco, ¿sí?, es un método que se basa justamente en las variaciones de presión, variaciones de temperatura, y aparte utiliza un catalizador, ¿sí? Utiliza un catalizador de contacto, ¿sí? Un catalizador de contacto es un catalizador heterogéneo. Por eso se nombra mucho a veces en los exámenes, en los ejercicios. No se tienen que asustar, simplemente lo que hace es utilizar un catalizador de contacto y diferentes tipos de métodos, gracias al principio de Letelier, para desplazar el equilibrio a la obtención de amoníaco, justamente. ¿Sí? Fíjense el ejemplo que ustedes tienen acá. Yo tengo acá un equilibrio donde tengo 4 moles gaseosos del lado izquierdo y 2 moles gaseosos del lado derecho. ¿Qué tengo que hacerle a este equilibrio para que se desplace la formación de amoníaco? Justamente para que se desplace la formación de productos. ¿Ustedes qué harían? ¿Aumentar la presión o disminuir la presión? ¿Cómo fue la pregunta, profe? Tengo 4 moles gaseosos del lado de los reactivos y 2 moles gaseosos del lado de los productos. Para poder obtener más productos, o sea, para que el equilibrio se desplace a la derecha, ¿ustedes qué hacen? ¿Aumentan la presión o disminuyen la presión? Aumenta la presión. Aumentamos la presión o desplazamos a donde hay menor número de moles gaseosos. ¿Sí? Muy bien. ¿Todo el mundo le quedó claro eso? Sí, ahí. Sí, sí. Perfecto. Muy bien. Hoy no estuve muy preguntón porque quiero hacer lo posible para terminarle ese equilibrio químico. Hoy tenemos física también, acuérdense, a la tarde. ¿Sí? Hoy no me estuve chequeando tanto que no estén durmiendo como otras veces. Bueno. Efecto de la temperatura. Efecto de la temperatura. Antes de ver lo que es el efecto de la temperatura, tenemos que hacer un recordatorio fundamental. Y este recordatorio fundamental va de la mano de algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Vamos a hacer el recordatorio fundamental. Okay. Acomode. Cargué el pizarrón. Estoy esperando que cargue. Últimamente tarda mucho en cargarme las cosas. A ver si se acuerdan, esto lo vimos la clase pasada. ¿Sí? Reacción exotérmica. ¿Qué hace una reacción exotérmica? Saca calor. Libera calor, no saca, libera calor. Vamos. Reacción exotérmica libera calor. ¿Cómo voy a ver eso yo escrito? ¿Cómo voy a ver eso yo escrito en una reacción química? ¿Sí? Lo que voy a ver es lo siguiente. Puedo tener una reacción que tiene los reactivos que se convierten en productos. ¿Sí? Esta es una de las formas en que la puedo ver. ¿Sí? Les estoy escribiendo todas las formas en las que puedo ver. ¿Sí? Reactivos. Entonces, ustedes después ven acá, y lo que van a ver, si la reacción es exotérmica, les va a decir que delta de H es igual a un número, ¿sí? Es igual a un número negativo. Un número cualquiera negativo. Eso es típico
de una reacción exotérmica. Delta de H se llama variación de entalpía, ¿sí? Ya lo vamos a ver mejor en termodinámica. Pero cuando se libera calor a presión constante, se denomina entalpía. Entonces, si una reacción es exotérmica, el delta de H es un número menor que 0, o sea, un número negativo. ¿Estamos? Eso es típico de una reacción exotérmica. Una forma de entender a una reacción exotérmica es escribirla de la siguiente manera. Las reacciones exotérmicas van a dar los reactivos más los productos, le van a dar a partir de los reactivos, me mezclé. Van a dar los productos, ¿sí? A partir de los reactivos van a dar los productos, pero aparte, me van a dar del lado de los productos, o sea, junto con los productos, me van a dar el calor liberado. ¿Se entiende? Junto con los productos me van a dar el calor liberado, que lo vamos a llamar Q, minúscula. Calor liberado. ¿Sí? Esto es típico de una reacción exotérmica. Las reacciones exotérmicas entonces me van a dar, los reactivos reaccionan entre sí y me dan los productos más calor liberado. ¿Se entiende? Eso es una reacción exotérmica. ¿Queda claro lo que dije o no? Y lo mismo sería para una endotérmica, nada más del lado de los reactivos, ¿sería? Claro, o sea, si yo analizo una reacción endotérmica, vamos a analizar acá una reacción endotérmica, parejito y lindo, ¿sí? Y la reacción, ¿sí?, endotérmica, lo que vamos a ver es que se absorbe calor, absorbe calor, ¿sí? Si yo planteo a una reacción endotérmica, lo que voy a ver es lo siguiente, voy a ver a los reactivos, me van a dar productos, ¿sí?, y que me van a dar un valor de entalpía. El valor de la variación de entalpía va a ser un número positivo, ¿sí? Va a ser un número positivo, no negativo, ¿sí? Vamos a anotar acá. Pongan importante y si quieren ir copiando, vayan copiando. Delta de H es un valor positivo, ¿sí? Y si yo escribo a la reacción como escribí el anterior, ¿sí?, una reacción endotérmica es una reacción donde vamos a encontrar a la variación de calor, perdón, al calor liberado, ¿sí?, o absorbido, lo vamos a ver del lado de los reactivos. Bien me dijeron hoy, ¿sí? No va a estar del lado de los productos, va a estar del lado de los reactivos. Ojo con esto. Entonces el calor va a aparecer del lado de los reactivos. Y esto tiene una ventaja cuando hacemos el análisis respecto de qué le pasa a una reacción química si yo aumento o disminuyo la temperatura, ¿sí? Si yo aumento la temperatura, para ustedes es agregar calor o liberar calor. Agregar calor. Nosotros vamos a anotar esto acá al costadito. Si aumento la temperatura de un sistema, es como si agrego calor, ¿sí? Si disminuyo la temperatura del sistema, es como si saco calor, ¿sí? Así a lo animal. Se los escribo para que me entiendan lo que quiero decir. ¿Estamos? Pongan importante, importante, y copien esto que está en el pizarrón. Todo. Entonces, efecto de la temperatura, ¿sí? Efecto de la temperatura. Esta reacción que está acá, la del amoníaco, la que les conté hoy,
Es exotérmica en sentido directo. Es exotérmica en sentido directo. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, si la reacción es exotérmica en sentido directo, ¿sí? Es exotérmica en sentido directo, ¿dónde está el calor? ¿En los reactivos o en los productos? En los productos. O sea que está mal si yo escribo que acá tengo más calor, o sea que estoy liberando calor de alguna manera. No, estaría bien. No, La está bien. reacción tiene un delta de H negativo o positivo. Negativo. Tiene un delta de H negativo. ¿Sí? Escuchá. Si yo aumento la temperatura del sistema, ¿escucharon lo que dije? Aumento la temperatura del sistema. ¿Sí? Agrego calor, ¿sí? Agrego calor, o saco calor. Agrego. Agrego calor. Si yo agrego calor, ¿a dónde se va a querer desplazar el equilibrio? ¿A donde hay calor o a donde no hay calor? Donde no hay calor. Donde no hay calor. ¿Dónde no hay calor? En los activos. Entonces, si yo tengo una reacción exotérmica, como por ejemplo la obtención de amoníaco a partir de nitrógeno e hidrógeno, y aumento la temperatura, ¿sí? El equilibrio se va a desplazar a la izquierda o a la derecha. A la izquierda. El equilibrio se va a desplazar a la formación de reactivos porque ahí no hay calor. Entonces, les pregunto, ¿un aumento de la temperatura favorece las reacciones exotérmicas o no? No. No. Nosotros cuando queremos una reacción química, lo que queremos hacer es obtener productos. ¿Eso queda claro? Entonces, si a mí me preguntan si favorece o no favorece, lo que me están preguntando es si tengo o no tengo más productos. Entonces, ¿las reacciones exotérmicas se ven favorecidas por un aumento de la temperatura? La respuesta es no. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para una reacción exotérmica? Si yo quiero obtener más productos, ¿sí? En una reacción exotérmica, lo que tengo que hacer es disminuir la temperatura. Si yo disminuyo la temperatura, lo que estoy haciendo es sacarle calor al sistema. Si le saco calor al sistema, el equilibrio, ¿qué es lo que va a querer hacer? Absorber calor. Entregar más calor. ¿Y cómo hago para entregar más calor? Bueno, necesito que el nitrógeno reaccione con el hidrógeno para que me dé amoníaco y calor. ¿Sí? Entonces, las reacciones exotérmicas se ven favorecidas por una disminución de la temperatura. Las reacciones exotérmicas se ven favorecidas por una disminución de la temperatura. ¿Sí? ¿Se entiende? Copien lo que está en el pizarrón, que es lo que acabo de explicar. ¿Ven? Un aumento de la temperatura daría lugar a la respuesta al consumo de calor, que sería reacción endotérmica, para el otro lado. Una disminución de la temperatura, por lo tanto, hace que la reacción se desplace a la reacción directa, el equilibrio se desplaza hacia la formación de amoníaco. Esto es para una reacción exotérmica. ¿Sí? No puedo acordarme de memoria esto y listo. ¿Por qué? Porque las reacciones exotérmicas funcionan de una manera y las reacciones endotérmicas funcionan de otra manera. ¿Sí? Funcionan de otra manera. ¿Estamos? En conclusión, entonces, lo que nosotros vamos a decir es lo siguiente. Cuando yo a una reacción endotérmica le aumento la temperatura, ¿sí? La desplazo a la derecha. O sea, un aumento de la temperatura en las reacciones endotérmicas desplaza la reacción a la derecha, o sea, a la obtención de productos. ¿Sí? En cambio, ¿sí? Si yo le aumento la temperatura, ¿sí? Yo le aumento la temperatura a una reacción exotérmica, se va a desplazar a la formación de reactivos. Por lo tanto, si yo quiero favorecer una reacción endotérmica y que se desplaza a la formación de productos, tengo que disminuir la temperatura. ¿Sí? Las reacciones exotérmicas se favorecen con una disminución de la temperatura y las reacciones endotérmicas se favorecen con un aumento de la temperatura.
¿Queda claro? Copien eso. Un aumento de la temperatura favorece las reacciones endotérmicas, en cambio una disminución de la temperatura favorece las reacciones exotérmicas. ¿Sí? Copien esto. Y con esto estaría terminando equilibrio químico. No vamos a terminar, voy a seguir. Voy a seguir con química. Miren lo que les dejo acá para que no se olviden. Bien, ¿les gustó equilibrio químico o no? Profe, ¿puedo volver un ratito Muy atrás? bueno, profe. Vuelvo para atrás. Es uno de mis temas preferidos, equilibrio, ¿eh? A mí me gusta mucho. Es como les dije, equilibrio y termodinámica son la vida misma. Bueno, una vez que vimos lo que tiene que ver con cinética y equilibrio, podemos tranquilamente empezar a ver teorías ácido-base y vamos a estar en una situación mucho más, ¿cómo decirlo? Comprensible que si no hubiéramos visto lo anterior. Hay un montón de conceptos de equilibrio y cinética que nosotros vamos a usar para teorías ácido-base. Es más, también hay varios conceptos que tienen que ver con termodinámica que vamos a usar, así como lo que es una reacción endotérmica o exotérmica, pero vale la pena empezar con esto, así ya ustedes pueden practicar un poco los problemas. ¿Sí? Algunas cositas que tenemos que recordar. ¿Sí? Lo primero que tenemos que recordar es el concepto de electrolito. ¿Sí? ¿Qué era un electrolito? Es una sustancia con carga que al diluirlo en solución acuosa se separaban No en negativas. necesariamente tiene que tener carga, eso lo aclaro por las dudas, pero lo que sí pasa es que cuando yo tengo un electrolito y lo disuelvo en solución acuosa, se va a disociar, ¿sí? En aniones y en cationes. ¿Sí? En aniones y en cationes. Eso favorece a la conducción de la corriente eléctrica. Vimos que los electrolitos podían ser de dos tipos, perdón, ¿sí? Podían ser electrolitos fuertes o podían ser electrolitos débiles, ¿sí? Podían ser electrolitos fuertes y electrolitos débiles. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre un electrolito fuerte y un electrolito débil? El fuerte se disociaba completamente y el débil no. Perfecto. Parcialmente. Parcialmente. Les cuento algo, ahora que conocemos la definición. Los electrolitos fuertes, ¿sí? Tienen características de reacción irreversible. ¿Sí? De reacción irreversible. O sea, yo tiro cloruro de hidrógeno al agua y se disocia completamente en cloruros y en protones. No hay más de esto en la disolución. Si yo tiro hidróxido de sodio a la disolución, que es un electrolito fuerte, voy a tener todos sodios más, todos oxidrilos. No voy a tener más de esto. ¿Se entiende? Características de reacciones irreversibles. ¿Sí? En cambio, los electrolitos débiles, ¿sí? Cuando yo los tiro a la solución, voy a poder obtener, como son reacciones reversibles, ¿sí? Voy a poder obtener en la disolución protones, esto se llama acetato, acetatos, ¿sí? Y ácido, en este caso ácido acético. ¿Sí? Voy a obtener de las tres sustancias. Después veremos si tengo más de esto y esto, o más de esto, eso no es lo importante. Lo importante es que la disociación es parcial, ¿sí? No es completa. ¿Estamos con eso? Los ejemplos que ustedes ven acá son con los que más vamos a trabajar para electrolitos fuertes y para electrolitos débiles. ¿Sí? Entonces un ácido es una base, ya vamos a ver lo que es un ácido y lo que es una base. ¿Sí? Esto cópienlo, ¿estamos? Anótenselo. Una vez que nosotros conocemos qué es un electrolito, ¿sí? Ya podemos empezar a charlar un poquitito de los distintos tipos de teorías ácido-base. A ver, hay tres teorías ácido-bases diferentes, ¿sí? La teoría de Arrhenius, teoría de Bronsted-Lowry y teoría de Lewis, ¿sí? Cada teoría ácido-base
cada teoría ácido-base, ¿sí?, suma a la anterior. ¿Qué quiere decir que sume a la anterior? Quiere decir que, aunque es más vieja, la de Arrhenius es la primera, después viene la de Bronsted, y último viene la de Lewis, ¿sí?, aunque yo vaya agregando teorías ácido-base, no quiere decir que las anteriores se anulan. ¿Se entiende lo que digo o no? ¿Sí? O sea, lo que dijo Arrhenius para ácidos y para bases sirve, todavía sirve. Lo que pasó es que Bronsted-Lowry agregó más sustancias, ¿sí?, para decir lo que es un ácido o la base, y lo que dijo Lewis son más sustancias aún. ¿Me siguen lo que digo o no? Sí, sí. Bien. Lo que voy a hacer ahora es explicar cada una de estas tres teorías. Vamos a empezar por la teoría de Arrhenius, ¿sí? Este que está acá es un resumen. Le voy a sacar una captura, pero no se los voy a mostrar todavía porque esto justamente es un cuadro comparativo, ¿sí? ¿Qué es lo que dice Arrhenius? Arrhenius dice que un ácido, ¿sí?, un ácido es una sustancia que disuelta en solución acuosa, se va a disociar en protones y otra cosa. Resumiendo, lo que dice Arrhenius es que un ácido es una sustancia que en disolución acuosa libera protones. Estos que están acá son los protones. El hidrógeno con una carga positiva son los protones. Esto es una partícula muy pequeña, ¿sí? ¿Por qué al hidrógeno con una carga positiva lo llamamos protón? Porque justamente el hidrógeno tiene un electrón y un protón. Si pierde el electrón, ¿qué es lo único que queda? El protón. Por eso al hidrógeno con una carga positiva le llamamos protón, ¿sí? Entonces lo que nosotros vamos a decir es que, según Arrhenius, un ácido es una sustancia que en solución acuosa, cuando se disuelve, libera protones. Eso es un ácido según Arrhenius, ¿sí? Y una base, según Arrhenius, es una sustancia que en solución acuosa, cuando se disocia, libera oxidrilos. Libera oxidrilos, ¿sí? Esa es la definición de ácido y base para Arrhenius. Pero en el medio, mientras ustedes van copiando, nos vamos a quedar con esto acá. Es muy probable que ustedes lean en algún lado, ¿sí?, la palabra protón y les aparezca el hidrógeno con una carga positiva y está muy bien, ¿sí? Pero también puede ser que les aparezca la palabra protón cuando ven al hidrógeno 3 oxígeno más. Eso se llama hidronio, ¿sí? El catión hidronio hace las veces de protón. La concentración molar de hidronio siempre es igual a la concentración molar de protones. Por eso es indistinto nombrar al hidronio o a los protones, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta porque lo van a leer en todos lados. Puede aparecer la concentración de protones como hidrógeno con una carga positiva o como hidronio. Como es muy chiquito el protón, se asocia a una molécula de agua, ¿sí? Cualquiera de las dos maneras está bien escrito, ¿sí? También escrito. ¿Estamos? Eso lo agrego, acá está la fórmula, dice ahí, iones hidrógenos, también llamados protón, o pueden llamarlo también hidronio, que es el hidrógeno 3 con una carga positiva. Y cualquiera de ellas sirve para describir al protón, ¿sí? Para describir al protón. Copien lo que dijo Arrhenius, por favor. ¿Cuál es el problema de la teoría de Arrhenius mientras ustedes copian? Bueno, el problema que tengo es que para que sea un ácido sí o sí tengo que liberar protones. Y para hacer una base sí o sí tengo que liberar oxidrilos. Hay un montón de sustancias que se saben, hoy se saben, ¿no? Y se conocen que tienen comportamiento ácido-base que no liberan protones ni aceptan ni liberan oxidrilos. Y lo mismo son ácidos y bases. Por eso necesitamos las demás teorías para seguir explicándolo, ¿sí? ¿Cómo describo entonces a un ácido según Arrhenius? ¿Sí? Como HA, donde HA es un ácido que al disociarse se divide en protones y en base, esto se llama base conjugada, ahora les vamos a dar el nombre. Esto se llama base conjugada y vamos a ver por qué se llama base conjugada. Pero en protones y un anión, ¿sí? Y la base, ¿sí?, se va a disociar en un catión y oxidrilos. Así es como vamos a obtener a lo que es un ácido y a lo que es una base según Arrhenius, ¿sí?
Eso pongan en general, ponen en general, ¿sí? Y las representaciones van a ser las que ustedes tienen acá. Así que también cópienlo, ¿sí? Esto por ahí tardamos un poquito, porque ustedes tienen que copiar todo esto, cómo lo leo, cómo lo veo, cómo lo analizo. Después ya no lo voy a estar explicando 20 veces, voy a ir pasándolo más rápido, voy a asumir que ya lo saben, obviamente, ¿sí? Esto es un poco teórico y lo vamos a ver un poco mejor más adelante, así que no me voy a detener demasiado. Pero cuando ustedes agregan un ácido de Arrhenius, ¿sí? Un ácido de Arrhenius a una solución acuosa, ¿sí? Lo que va a hacer es aumentar la concentración molar de protones a la solución acuosa, ¿sí? Si yo disuelvo, ¿sí?, un ácido de Arrhenius en una solución acuosa, voy a aumentar la concentración molar de protones en solución acuosa. En cambio, si yo aumento la concentración molar de oxidrilos, si quiero aumentar la concentración molar de oxidrilos, tengo que disolver una base de Arrhenius en agua, por ejemplo, ¿sí? Esto igual lo vamos a ver mejor cuando veamos algunos problemas, así que lo paso medio rápido, ¿sí? Teoría de Bronsted-Lowry, ¿sí? Teoría de Bronsted-Lowry. Lo que dice Bronsted es lo siguiente, ¿sí? Lo que dice Bronsted es lo siguiente. Dice que un ácido es una sustancia capaz de liberar protones. No dice dónde, ¿sí? Dice que un ácido es una sustancia capaz de liberar protones, ¿sí? Y dice que una base es una sustancia capaz de aceptar esos protones. ¿Se entiende? Uno los libera y el otro los acepta. El ácido libera los protones, la base acepta los protones. Esa es la diferencia entre un ácido de Arrhenius, ¿sí?, y un ácido de... Primera diferencia entre un ácido de Arrhenius y un ácido de Bronsted-Lowry es que el ácido de Arrhenius se disuelve en agua para liberar los protones. En cambio, un ácido de Bronsted, ¿sí?, libera protones. No dice en qué solvente. Ojo, es mejor en solventes polares que en solventes no polares, la definición, ¿sí? Y después lo que dice Bronsted-Lowry, a diferencia de Arrhenius, es que toda sustancia que pueda aceptar protones, ganar protones, va a ser una base, ¿sí? Entonces, suma más datos a ver si soy un ácido o si soy una base, ¿sí? Ayuda más a ver si soy un ácido o una base, ¿sí? ¿Queda claro, chicos, chicas? ¿Más o menos? Bien, Sí. copien lo que está en el pizarrón, por favor. Todo. Entonces, ¿sí? Eso es lo que estaba escrita en la definición. Vamos a analizar con ejemplos. Un ácido es una sustancia que tiene la capacidad de ceder protones, ¿sí? En este caso, este sería un ácido. Y una base es una sustancia que tiene la capacidad de aceptar protones, ¿sí? De aceptar protones. Entonces, un ácido cede protones y la base los acepta, ¿sí? Estos son los reactivos y estos son los productos. Pero ¿qué pasa? Esto que está acá es una reacción reversible, ¿sí? ¿Ven? Reacción reversible. Si yo analizo esta reacción reversible, esto que está acá, este anión, puede aceptar protones, ¿se entiende? Puede aceptar los protones que tiene ahora esta sustancia que aceptó los protones anteriormente. Entonces, este anión que se forma gracias a que se pierde el protón, también es una base, pero se llama base conjugada. Las bases conjugadas se forman cuando un ácido perdió su protón. Esto es una base conjugada. Se dice que esta es la base conjugada de este ácido, ¿sí? Tengo un ácido, este que está acá es el ácido, ¿sí? Y esta que está acá es su base conjugada, ¿sí? Ahora, esta nueva sustancia que se formó acá tiene la capacidad de perder protones, o sea que se comporta como un ácido, ¿sí? Y si cede sus protones, vuelve a ser esta base que está acá. Por lo tanto, lo que nosotros decimos es que esto es una base y este que está acá va a ser su ácido conjugado, ¿sí? Su base y su ácido conjugado. Este ácido conjugado no podría ser ácido si la base no hubiera ganado los protones, ¿sí?
Entonces, la teoría de Bronsted-Lowry nos da a nosotros dos cosas nuevas que no habíamos visto. El concepto de base conjugada, ¿sí? Que es el anión que se forma cuando el ácido perdió el protón, y el concepto de ácido conjugado, que es el catión que se forma cuando la base ganó el protón, ¿sí? Estos dos conceptos son sumamente importantes para lo que viene, ¿sí? Sumamente importantes para lo que viene. Y los tenemos que tener bien, bien clarito porque los vamos a usar un montón, ¿sí? Perfecto. Copien lo que está en el pizarrón, por favor. Vamos a ver cómo se lee esto, ¿sí? Vamos a ver cómo se lee esto. Y después los libero, porque la verdad que hoy les di un montón de cosas. El ácido, entonces, va a ser la sustancia que va a liberar protones y base conjugada, ¿sí? Y la base va a ser la sustancia que puede aceptar los protones que liberó el ácido. ¿Eso queda claro? Sí, Mati. Bien. Entonces, el ácido es la sustancia que libera los protones, me va a dar lugar a la base conjugada, ¿sí? Y protones. La base es la sustancia que acepta los protones y me va a dar lugar al ácido conjugado y oxidrilos, ¿sí? Esto sí se disuelve en agua. Esto es si se disuelve en agua, ¿sí? Pero también puede pasar que yo tenga una reacción que se conoce como reacciones ácido-base, donde un ácido reacciona con una base, ¿sí? El ácido libera el protón, lo acepta la base, ¿sí? Este que está acá es el ácido conjugado que se formó, y el ácido liberó el protón y se forma la base conjugada. Esta es una típica reacción ácido-base de un ácido de Bronsted con una base de Bronsted. El ácido, ¿sí? Perdón, todo esto es el ácido y libera el protón. La base acepta el protón y se convierte en esto, ¿sí? En cambio, como ya soltó el protón con su carga positiva, me va a quedar el ácido, la base conjugada solita. Acá, ¿sí? ¿Entiende eso? ¿Puedes repetir, profe? No, perdón. Sí. Tengo el ácido y la base, ¿sí? Los dos son ácido, es un ácido Bronsted y una base de Bronsted. Como libera el protón, ¿sí? Alguien lo tiene que aceptar. ¿Quién lo va a aceptar? La base. La base. Cuando acepta la base, obtengo esto que está acá, que es el ácido conjugado. Y como soltó el protón, no lo tengo más, me quedó este que está acá, que ¿quién es? La base conjugada. Ácido conjugado. La base conjugada, exactamente. Muy bien. Sí, sí. Perfecto. Copien esto.